Hola, aló, aló, ¿me escuchas? Sí, Aló, dile que no te escucho. no te escucho. Cualquier cosa la escribes por WhatsApp, por chat. Es como que si no me viera. Claro, ¿Mm? claro. Ojo que estás hablando y estás con el micrófono abierto. Dile que te hable por chat. Aló, aló. Aló, yo escucho ahora. Sí, Ahora sí, ahora sí, perfecto. sí, Jaime, no te perfecto. escuchamos. No, Jaime, no te escuchamos. Yo te escucho. Sí, qué bien. Gracias. Algo le pasa a tu computador, Jaime, que no se te escucha. No, no se te escucha. No te escucho, Jaime. No se te escucha. ¿Yo ahora? ¿Soy el hospedador? Sí, yo a ti no te escucho. Mm. ¿Me escuchas, Mario? Ahora sí. Teníamos problemas con el audio. Bueno, voy a hacer la presentación de nuevo como cuarta vez ya. Ya. Esta noche contamos con tu presencia, que Mario Ríos, él es un gran profesional, profesor en la Universidad de Santiago, kinesiólogo, profesor de educación física, máster en medicina deportiva y también en terapia manual. Entonces, esta noche él nos va a hacer su ponencia sobre la biomecánica y su análisis en la halterofilia. Bien, Mario, tú ahora eres el anfitrión. Tú puedes empezar ya a relatar y a compartir tu slide o Perfecto. diapositiva. ¿Cuántos minutos tenemos, Jaime? 40 minutos, casi 30, para hacer. 30 minutos. ¿Sí? Perfecto. Ya. Comenzamos entonces. Buenas noches a todos. Y, eh, ah, un segundo. También me pasó lo mismo. Voy a ver mi presentación. La tengo acá. Perfecto.
Todos están viendo, ¿no es cierto? Sí, ahora sí. ¿Sí? Ya, espectacular. Lo que vamos a hablar hoy día, básicamente, va a ser los fundamentos o tal vez una pequeña introducción a lo que es la biomecánica del levantamiento olímpico. La verdad, las cosas es que la biomecánica del levantamiento olímpico está descrita en varios textos, especialmente de autores ya sea rusos o cubanos, los cuales de alguna u otra manera ellos nos enseñan esencialmente cuáles son los mejores ángulos de los cuales una persona debiese estar en cada una de sus articulaciones para poder lograr la mayor efectividad posible. Ahora, este análisis, lógicamente, tiene que ver tanto con las fuerzas internas que están participando como también con las fuerzas externas. Por lo tanto, tal vez un resumen de todo esto es lo que aparece en algunas revistas de halterofilia española, en las cuales nos muestran esencialmente cómo se subdivide básicamente algún tipo de movimiento olímpico, en este caso la arrancada, para de alguna u otra manera estandarizar y lograr determinar específicamente en qué está fallando un atleta, ¿ya? Porque lógicamente una cosa es la enseñanza y otra cosa es llegar a describir específicamente cuál es el punto donde este atleta está fallando como para poder realizar de alguna u otra manera la corrección técnica. Para eso esencialmente se utiliza básicamente lo que es la biomecánica del levantamiento olímpico. Sin embargo, lo primero que tenemos que mencionar es qué es la biomecánica, ¿ya? Entonces, biomecánica esencialmente se puede definir, uno de los autores, Rodrigo Miralles, lo define como el análisis formal y cuantitativo de las relaciones entre estructura y la función de los tejidos vivos y la aplicación de sus resultados en el ser humano sano y enfermo. De alguna u otra manera, nos está hablando de un elemento que es bastante particular porque nos habla de la relación que existe entre la estructura y la función de los tejidos vivos. Sin embargo, Rodrigo Miralles, esencialmente, en su libro de biomecánica, lo que nos habla también es cómo esta biomecánica pudiese de alguna u otra manera también adaptarse al ser humano que presente algún tipo de patología. Por eso él nos habla de ser humano sano y enfermo. Existen múltiples libros de biomecánica, sin embargo, tal vez esta definición de Rodrigo Miralles es una de las mejores que pudiese de alguna otra manera explicar lo que a nosotros nos interesa en este momento. Ahora, dentro de esta definición, aquí hay algo bastante curioso, porque se parece bastante a lo que es la definición de sinantropometría, que nos habla de que la sinantropometría es la interfase cuantitativa entre estructura y función, lo mismo que nos estaba diciendo Rodrigo Miralles. Es decir, existe una relación entre la estructura corporal y la función, ¿ya? Este término fue acuñado, diseñado por Gil Ross en el 72 y está compuesto esencialmente por tres palabras: cine, que es movimiento, antropo, ser humano, y metría, medición del ser humano. Básicamente, la cineantropometría también es, por decirlo de alguna manera, primo hermano de lo que es la biomecánica, porque este campo desde la ciencia utiliza las medidas antropométricas y estudia su asociación a ciertas variables de función. Lo vamos a definir de mejor forma ahora. Es decir, todos sabemos de que las personas en general tienen formas corporales que son completamente distintas, y es así cómo se desarrolla lo que es una somatocarta. Y en la somatocarta, esencialmente me habla de que esencialmente existen tres grandes tipos de personas, ¿ya? O tres grandes familias de formas corporales. Estarían los endomorfos, personas que tienen características mucho más redondeadas; el mesomorfo, que tiene características mucho más musculadas; y el ectomorfo, que predomina la linealidad. ¿Por qué es importante todo esto? Porque de alguna u otra manera existen ciertos deportes olímpicos en los cuales las personas tienen una cierta un somatotipo determinado, ¿ya? Es decir, en este caso, los gimnastas olímpicos claramente son un poco más mesomórficos, ¿ya? ¿Esto a qué viene? Que de alguna u otra manera la especialización de los deportes tiene que partir de edades bastante tempranas. Por lo tanto, cuando se hace este estudio de somatotipo de atletas, ¿qué es lo que buscan? Seleccionar a aquellos que presenten características físicas
que vayan de acuerdo esencialmente a lo que son los ganadores olímpicos, ¿ya? Un ganador olímpico de gimnasia, normalmente los últimos ganadores olímpicos presentan características de formas corporales que se acercan bastante a una persona que sea mesomorfa. Sin embargo, consideremos también lo siguiente. Los fondistas de 10.000 metros plano tienen características de somatotipo que es completamente distinta, ya que ellos esencialmente son mucho más lineales, para partir de una determinada forma. Sin embargo, cuando la biomecánica y la asignatura nos dice esencialmente es la interacción entre la estructura y la función, ¿a qué nos estamos refiriendo? Que esencialmente uno puede llegar a determinar ciertas características físicas en las personas. El ejemplo más claro es Michael Phelps, que de alguna u otra manera era una persona que era completamente funcional al deporte en el cual él realizaba. Y esto es bastante extraño, ¿eh? ¿Por qué? Porque esencialmente el hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci, donde está la persona de pie y hay un círculo, no sé si ustedes se recuerdan de esa imagen, que es bastante clásica. ¿Qué nos está hablando de esa imagen del hombre de Vitruvio? Que existe una proporcionalidad. Si yo mido 1,70 m, la envergadura, la distancia que existe entre un brazo y otro, debiese ser también 1,70 m. En promedio es eso. Sin embargo, aquí estaba lo curioso. La envergadura de Michael Phelps era de 2,3 m y su estatura era de 1,93 m. Ahora, ¿qué era lo que sucedía? Las piernas de él eran, esencialmente, debiesen corresponder a una persona que midiese 1,80 m y tenía una envergadura de 2,3 m. En términos bastante simples, su tronco era mucho más largo que sus extremidades inferiores, que sus piernas. En natación, eso es una ventaja mecánica, porque se considera de que, si bien es cierto, las extremidades inferiores son el motor fundamental en la parte del pataleo, es un lastre. Por lo tanto, a él le servía que su tronco fuera mucho más grande que sus extremidades inferiores. Sin embargo, presentaba algo que era también bastante particular. Lo que habíamos comentado recién, su envergadura alcanzaba los 2,8 m, tenía las manos extremadamente grandes, el torso proporcionadamente grande y las piernas cortas, pero además las extremidades inferiores también eran bastante grandes, los pies grandes, prácticamente como aletas. Entonces, la verdad de las cosas es que las personas empezaron a sospechar, y justo les gustaba además la natación, pues. Es decir, era muy extraño que se juntaran todas estas características. Brazos extremadamente largos, tronco extremadamente largo, dos ventajas comparativas en natación, ¿ya? Manos grandes para producir esencialmente la parte del braceo. Las piernas, los pies específicamente, también extremadamente grandes. Todas esas eran ventajas mecánicas y justo además le coincidía con que le gustaba la natación. Eso fue bastante sospechoso hasta el día de hoy, y por eso es que en algunas oportunidades se llega a pensar de que tal vez uno de los primeros casos que uno pudiese sospechar de lo que se denomina actualmente el doping genético pudiese de alguna u otra manera estar tocando lo que es Michael Phelps. Especialmente después de lo que sucedió en las Olimpiadas, en las cuales, no sé si ustedes se recuerdan, gana Michael Phelps, todo el mundo sabía que él iba a ganar, y justo en ese momento había una representante de China que hace un tiempo en natación que era mejor que el de los varones casi, en la prueba de semifinal. Entonces inmediatamente Estados Unidos, cuando están robando el protagonismo, dice: nosotros queremos denunciar y queremos ver la posibilidad de hacer un análisis a la atleta china. Inmediatamente después pasa un día y el representante del equipo chino tiene que responder a esta acusación que le está haciendo Estados Unidos en pleno desarrollo de las Olimpiadas. Y le responde, le dice: sí, nuestra atleta se puede someter a todas las pruebas que ustedes consideren que son necesarias, siempre y cuando el equipo de Estados Unidos nos preste a Michael Phelps para hacer nosotros nuestras propias pruebas. Inmediatamente sale una declaración del equipo de Estados Unidos: nosotros la verdad de las cosas es que valoramos el talento de la nadadora china, y la persona del equipo que emitió las declaraciones, la verdad es que ya no forma parte de nuestro staff.
Así que lo único que queremos hacer es que siga el juego limpio acá y estamos... Entonces eso ya también de alguna otra manera es un poco extraño. Bueno, pero volviendo al tema que nos convoca en este momento. ¿Todo esto por qué? Porque esencialmente parte, según el libro de Wilmore y Const, el libro de Fisiología del Ejercicio, nos dice de que en 1984, ustedes tienen que recordarse bastante bien, a la edad de 16 años, el halterófilo búlgaro Nail Suleimanov, que luego posteriormente se cambió de nombre, ustedes se recordarán, ¿ya? Levantó 170 kilos del suelo hasta encima de la cabeza, extendiendo totalmente los brazos. Fue capaz de ejecutar esta increíble hazaña con un peso corporal de solo 56 kilos. Dicho de otro modo, fue capaz de levantar más de 3 veces el peso de su cuerpo, algo que nadie había podido hacer. Se le consideró en aquel momento como el mejor halterófilo de competición del mundo. Y esto nos trae, ¿por qué? Está todo muy relacionado. Porque esencialmente, creo que lo habíamos comentado la vez pasada, Nail Suleimanov presentaba características físicas bastante particulares. Era bastante bajo. Y desde ahí, como él fue considerado el halterófilo más grande de todos los tiempos, queda esa sensación de que todos los levantadores de pesas son bajos y que las pesas te van a dejar chico, cosa que todavía hay personas que lo creen. Y así se fue durante mucho tiempo pensando de que porque el mejor halterófilo del mundo era bastante bajo, era consecuencia directa del levantamiento olímpico. Sin embargo, a alguien se le ocurrió hacer algo después, muchos años después que el mito ya estaba establecido. ¿Y cuánto miden los papás de Suleimanov? El papá medía 1,50 m y la mamá medía 1,40 m. Imposible que él midiera 2 metros. ¿Ya? Es decir, no fue las pesas lo que lo estaban dejando, lo habían dejado abajo, sino que él tenía una carga genética. Una carga genética, lógicamente, que también había favorecido tal vez el desarrollo de su deporte. Ahora, ¿qué es lo que estudia la biomecánica? La biomecánica esencialmente tiene muchas aristas, ¿ya? Puede estudiar las fuerzas internas como las fuerzas externas, ¿ya? Una fuerza interna a través de lo que se denomina actualmente la electromiografía, es decir, la descripción eléctrica de cada uno de los impulsos que está emitiendo algún grupo muscular que está participando en forma activa en un determinado tipo de movimiento, ¿ya? Pero también existe la descomposición de imágenes. Entonces, ¿qué es lo que estudia esencialmente la biomecánica? Fuerzas internas, como les comentaba, fuerzas externas que actúan en un cuerpo en reposo o en movimiento. Y estudia las estructuras componentes del sistema muscular, esquelético y sus propiedades mecánicas, cómo la actividad física impacta ya sea en los huesos, los tendones, los ligamentos y en la musculatura en general. Pero también analiza, como les comentaba, la fuerza de los distintos componentes del sistema musculoesquelético cuando la persona está realizando algún tipo de movimiento. Y también la biomecánica, de alguna u otra manera, puede estudiar la descomposición de los movimientos a través de diferentes tipos de cámaras, cámaras de video, que me van a permitir realizar de alguna u otra manera un análisis un poco más exhaustivo en relación a lo que está haciendo el atleta. Tal vez una de las mejores herramientas que tenemos en este momento para hacer análisis de movimiento en forma gratuita es precisamente un instrumento que se denomina Kinovea, ¿ya? El Kinovea hace muchas cosas, ¿ya? Sin embargo, tal vez uno de los 3 elementos que más se puede destacar son esencialmente la descomposición de las imágenes, ¿ya? De tal forma de que yo puedo ir viendo tal vez cuadro por cuadro qué es lo que está realizando el atleta para hacer un swing en golf, o bien este elemento que es fundamental. Esencialmente, ¿de qué se trata? El Kinovea, la verdad de las cosas, es que es un programa que se puede descargar en forma gratuita y que es una copia o de alguna u otra manera imita lo que es otro programa de análisis de movimiento que es el Dartfish. El Dartfish lo que hace esencialmente es este elemento. Compara dos
dos imágenes que normalmente se utiliza un atleta de alto rendimiento y el atleta que yo estoy, de alguna u otra manera, estoy entrenando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se coloca al atleta de alto rendimiento y se superponen las imágenes. De tal manera de que yo puedo saber específicamente en qué está fallando mi atleta. ¿Y por qué no es capaz de saltar? ¿Por qué no es capaz de pegarle a la pelota si tiene el mismo palo de golf que Tiger Woods? Se viste como Tiger Woods, mide lo mismo que Tiger Woods, pero lógicamente mi atleta ¿ya? Lanza la pelota a 50 metros y Tiger Woods a 150 y es capaz de pegarle, de colocar la pelota de golf en el agujero. ¿Ya? Entonces, porque esencialmente uno tiene que considerar lo siguiente, una de las características de un muy buen entrenador de la disciplina que sea, lo que tiene es esencialmente una capacidad de observación que es única. Es decir, un muy buen entrenador sabe específicamente dónde está fallando el atleta y en qué momento y corregirlo. Es en el primer envión. Te subiste la barra demasiado rápido o te demoraste demasiado en hacer tal movimiento. Eso es lo que caracteriza a un muy buen entrenador. Sin embargo, no todos tienen esta capacidad de observación, por lo tanto, lo que dice quien no vea, no se preocupe, coloque al campeón mundial, coloque a su atleta, compárelo e inmediatamente va a saber en qué está fallando y así usted lo puede de alguna u otra manera corregir. Quien no vea, que es el software que se utiliza básicamente en todas las universidades, fue creado por este señor que se llama Joseph María Padullés, que estuvo en Chile hace un par de meses atrás, justo antes de la pandemia, y él nos comentaba de que lo hizo gratuito porque él piensa de que el conocimiento tiene que ser compartido y tiene que ser gratis. Y nos contó una historia que era bastante peculiar. Sucede que él crea Kinovead y normalmente le pregunta a todos los usuarios del mundo si tienen algún tipo de sugerencia como para poder incorporarla y así ir mejorando este sistema. Y todo el mundo le dice, pero tú podrías a lo mejor hacerte millonario con Kinovead, porque en este momento está mejor incluso que su fuente de inspiración, que como yo les decía, que era el Darfish. Y él decía, no, porque el conocimiento tiene que ser compartido. Y ahí nos comentaba de que uno de sus discípulos, de alguna u otra manera, tuvo un hijo que su hijo lamentablemente nació con una malformación congénita, no tenía manos, entonces él le crea una mano artificial, ¿ya? Y esta mano artificial la usa su hijo y es capaz de hacer absolutamente todos los movimientos de prehensión, de escritura, absolutamente todo. Entonces le dice, José María Padullés le dice, oye, increíble lo que estás haciendo y ahora la verdad es que le va a solucionar la vida a muchas personas. Lo primero que tienes que hacer es patentarlo porque ahí te vas a asegurar el bienestar económico para ti y tu hijo el resto de tu vida. Entonces le dice, la verdad es que ya lo subí a internet. ¿Y cómo lo subiste? ¿No cobraste nada? No, pues profesor, si usted me enseñó que el conocimiento tiene que ser compartido, entonces está a disposición de todas las personas que estén en mi situación y quieran solucionar su problema, ahí está, absolutamente gratis. Ese yo soy María Padullés. Otra cosa que mide esencialmente, que nos sirve bastante a nosotros, es precisamente las medidas. Porque aquí, ¿qué es lo que tenemos? Como les decía, ¿para qué nos sirve esencialmente Kinovead? Para medir básicamente dos tipos de cosas. Recordemos lo que hace el estudio de la biomecánica, fuerzas internas y fuerzas externas, ¿ya? Ya que de alguna u otra manera, fuerzas internas lo vamos a graficar esencialmente con ángulos articulares. Está absolutamente definido cuáles son los ángulos que tiene que tener la cadera, la rodilla, los brazos, etcétera, en cada una de las posiciones. Eso está bastante estudiado por prácticamente todos los entrenadores del mundo, porque si hay algo que caracteriza a un muy buen entrenador de levantamiento de pesa, es precisamente lo meticuloso que son en cada uno de los aspectos que conlleva el entrenamiento de la halterofilia. Es decir, yo creo que la planificación del entrenamiento moderno no hubiese podido ser llevada a cabo si no hubiese sido un entrenador de levantamiento de pesas el que hubiese planteado todo lo que es la planificación deportiva.
Porque un buen entrenador de levantamiento de pesa calcula cada uno de los pesos, las cargas, el tonelaje, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, y es absolutamente ordenado. Y así como tan ordenado es en la planificación de las cargas de entrenamiento, también es absolutamente ordenado en lo que es esencialmente los ángulos articulares en los cuales el atleta tiene que moverse. Por lo tanto, lo que hace esencialmente Quinovea, que nosotros lo podemos hacer básicamente es de alguna u otra forma comparar estos resultados para obtener el mejor rendimiento deportivo. Tenemos el clean, el jerk y también tenemos finalmente el arranque y las dos etapas del envión. Absolutamente analizado. Pero habíamos comentado recién de que esto se trata de medir no solamente las fuerzas internas, sino que también podemos decir las fuerzas externas. Y aquí, ¿qué es lo que podemos de alguna u otra manera evaluar? La trayectoria de la barra, ¿ya? Porque, si bien es cierto, podemos calcular los ángulos de los cuales de partida, los ángulos en el primer envión, cómo tiene que estar básicamente la posición de las piernas, la extensión de la columna. También es tremendamente importante esto, la trayectoria de la barra. Y no solamente también la trayectoria de la barra, sino que la velocidad con la cual ésta se está desplazando. ¿Ya? Y esto también está absolutamente graficado. Es decir, si uno lo busca en los libros de entrenamiento de la halterofilia, puede llegar a determinar esencialmente cada una de las etapas. Y finalmente, acá es esencialmente dos comparaciones. Como les decía, las fuerzas internas, cómo parte esta persona que es un deportista amateur, puede ser mi deportista, en relación con un deportista de élite. Y vemos que de partida la angulación es completamente distinta. Podemos observar angulación de rodilla, angulación de cadera, ¿ya? Y poder compararla esencialmente en cada una de las etapas en las cuales se encuentran. Fuerzas, esencialmente, o posiciones articulares en cada una de las etapas del levantamiento olímpico. Pero también, como les comentaba, uno puede llegar a analizar esencialmente cuál es la trayectoria que describió la barra, porque eso también tiene una incidencia fundamental en que el levantamiento resulte o no resulte, ¿ya? Y para eso esencialmente se necesita, bueno, como les comentaba, este software, Quinovea, es absolutamente gratuito. Por lo tanto, ¿qué es lo que se necesita? Solamente una cámara y tener la posibilidad de comparar un atleta olímpico con mi atleta. Buscar una posición en la cual pueda ser comparado ambas situaciones. Como les comentaba, es la posibilidad de describir esencialmente la trayectoria de la barra, pero además, esencialmente, saber cuánto se está demorando. Si esto está se ha demorado demasiado, o a lo mejor es demasiado rápido, ¿ya? Y esto se aplica básicamente con el software Quinovea. Y acá, esencialmente, les quería comentar de que si hay algo que se ha estudiado bastante, es esencialmente el análisis a través de estos software del levantamiento olímpico, y de hecho en otra plataforma, como es la plataforma del grupo sobre entrenamiento, que también está disponible en internet, está este análisis comparativo que se hace desde el punto de vista biomecánico, que es un muy buen artículo que habla de introducción, arranque versus envión. Si ustedes lo buscan, van a ver esencialmente en qué se diferencia el arranque y el envión desde todas las posiciones, cómo se deben de ubicar básicamente las piernas, los brazos, la barra, etc. Ustedes lo saben muy bien, las diferencias. Sin embargo, ahí hace un análisis punto por punto de las diferencias que existen en ambos tipos de levantamiento. Ahora, básicamente, ¿por qué? Analicemos ahora otro punto de vista. Sabemos de que tal vez exige la halterofilia una serie de características que otros deportes no las tienen, ¿ya? Es decir, una movilidad importante de la articulación de la muñeca, una movilidad importante de la articulación del hombro, articulación de cadera, rodilla y de tobillo, ¿ya? Porque
lo que hemos encontrado actualmente es que, básicamente, no sé si decirlo de forma afortunada o desafortunada, la verdad, las cosas que no me atrevería a aventurarme en algo así, pero el CrossFit ha resultado ser bastante popular y tenemos que reconocer de que ha aprendido más que lo que es la halterofilia, es decir, hay más culturas en este momento de CrossFit que de halterofilia. Pero tenemos que tomarlo del mejor punto de vista nosotros, independiente que nos guste o no nos guste, sabemos de que incluso hay niños que ya se empiezan a interesar en esto del levantamiento, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que considerar además de que en muchas oportunidades los niños les gusta seguir el ejemplo de sus mayores y existen en Estados Unidos máquinas que son esencialmente diseñadas para el trabajo de sobrecarga con los niños. Yo prefiero de alguna u otra manera que el niño aprenda levantamiento Nos y quedan no 10 minutos. aprenda... ¿Cuánto quedan? 10 minutos. 10 minutos, perfecto. Y que no aprenda esencialmente a utilizar de alguna u otra manera estas máquinas que son absolutamente guiadas, ¿ya? Entonces, cuando decimos que de alguna u otra manera podemos analizar las fuerzas internas y externas, el primer paso de toda recomendación de actividad física debe partir básicamente por una evaluación, una muy buena evaluación, de tal forma que nosotros sabemos de que la ejecución del movimiento olímpico tiene que ser analizado básicamente en los tres planos, frontal, sagital y horizontal. Ahora bien, sabemos también que esencialmente cuando queremos realizar un análisis crítico de un levantamiento olímpico, tal vez nuestro plano de observación no tiene que ser absolutamente, no tiene que ser tan definido como sagital, frontal y horizontal, y uno se coloca siempre en una posición casi de 45 grados, porque ahí de alguna u otra manera puede tener dos planos de movimiento que puede estar observando, el plano frontal y el plano sagital. Dentro de esto, dentro del primer paso que uno tiene que realizar antes de recomendar realizar algún tipo de levantamiento, tenemos que ver esencialmente cómo se encuentra la persona. Existe esencialmente un test o una batería de test que es el FMS, que la verdad de las cosas parte hace aproximadamente unos 10-15 años atrás como una batería de test que va a ser predictora de lesiones deportivas. Actualmente lo que se sabe es que no es un muy buen predictor de lesiones deportivas, porque en la lesión deportiva existen muchos factores, ¿ya?, que inciden en ella, ¿ya? Sin embargo, siempre hay que tratar de rescatar o ver el vaso medio lleno. De alguna u otra forma me puede orientar a saber esencialmente cuáles son las características de la persona. Entonces, el FMS utiliza básicamente 7 pruebas que me van a dar cuenta esencialmente de cuál es el estado general tanto de la movilidad articular de la persona como de su coordinación. Por lo tanto, vamos a pasar rápidamente esto, y la puntuación es 0 si es que la persona no tiene dolor durante la prueba, 1 incapacidad para realizar la prueba por una mala calidad del movimiento, va a obtener un puntaje 2 porque esencialmente tiene una calidad de movimiento relativamente regular, y tiene un puntaje de 3 si es que realiza el movimiento correctamente. Antes de terminar, básicamente estas son las pruebas, esta es la ficha del FMS. Paso al obstáculo, derecha-izquierda, desplante en línea, una estocada, derecha-izquierda, movilidad de hombros, derecha-izquierda, levantamiento de una pierna derecha-izquierda, estabilidad con rotación derecha-izquierda y sentadilla con los brazos estirados. Solamente no se evalúa derecha-izquierda y estabilidad del tronco en flexión. La que me interesa es esencialmente la sentadilla con los brazos estirados, ¿ya? En la cual es esta, es una sentadilla de arranque. Se le pide a la persona que se coloque en posición de pie, con los brazos extendidos, y posteriormente se le pide que realice esencialmente una sentadilla de arranque, ¿ya? Y tengo que analizarla básicamente desde el plano frontal como del plano sagital para ver si efectivamente presenta algún tipo de compensación. Porque si lo presenta, esencialmente, y esto lo saben bastante bien ustedes, si la persona de alguna u otra manera no logra realizarla y le falta algún tipo de movilidad, cargarlo va a ser absolutamente inútil. Es decir, lo primero que tengo que ver es cómo se encuentra la persona para corregir de alguna u otra manera estos puntos débiles, y después de ahí voy a ir introduciendo la técnica, que es lo que haría esencialmente un buen entrenador,
¿ya? Y aquí tenemos el análisis, ¿no es cierto? Unas niñas que están realizando esencialmente eso, lo estoy analizando del plano sagital, y veo básicamente, o sea, lo primero que hago es una evaluación. Y si a esta evaluación considero de que todas las niñas tienen que partir con exactamente el mismo ejercicio, ahí ya estoy partiendo mal. Porque estoy viendo de que el primer ejercicio de evaluación lo están realizando las tres en forma que es absolutamente distinta, ¿ya? Por lo tanto, esencial la evaluación. Como les decía, interfase entre estructura y función. Tengo que ver cuál es la que tiene una gran movilidad, por qué está compensando, ¿ya? En qué caso se necesita algún tipo de compensación, en qué caso no necesita ningún tipo de compensación, porque esencialmente, ¿qué es lo que voy a buscar finalmente? Uno, voy a evitar que la persona se me lesione. Y segundo, tengo que tratar de lograr esencialmente el desarrollo de la mejor técnica deportiva. Y aquí esencialmente es el puntaje y bueno, así es como tengo después el paso del obstáculo, ¿ya? La otra prueba que también se puntúa de la misma forma. Yo la verdad las cosas que considero de que como un paso previo es bastante bueno, ¿ya? Realizar una muy buena evaluación para evitar algún tipo de lesiones y mejorar esta interacción entre estructura y función. Eso, yo creo que por ahí estaríamos, Jaime, Ya. como una introducción. Muy agradecido, Mario. ¿Quieres complementar o redondear la idea en general? Sí, esencialmente. Es importante que las personas entiendan de que la biomecánica se va a ocupar no solamente de la parte de fuerzas internas, sino que también de las fuerzas externas que estén participando. Y para esto, como les decía, yo considero de que Kinovea es una muy buena herramienta. Por lo tanto, mi consejo es tratar de utilizarla y es tremendamente fácil. Es decir, no se necesita tener un supercomputador para descargarla y si uno una vez que está descargada esta aplicación no sabe utilizarla, la verdad de las cosas es que en internet, en YouTube aparecen miles de tutoriales en los cuales le enseñan a uno cómo tiene que utilizarlo de la mejor forma, pero es una muy buena herramienta, ¿ya? Desde el punto de vista pedagógico, porque además como está quedando este registro, uno puede ir comparando básicamente paso a paso los distintos procesos metodológicos que uno va utilizando y ver si efectivamente están resultando o no están resultando a la larga. Porque uno puede ir grabando, es decir, ya, en marzo la persona presentaba estas características y estos fueron mis pasos metodológicos, lo voy a evaluar a fines de marzo y comparo. Y es una comparación absolutamente objetivable, medible y cuantificable. Porque una cosa es que yo diga, hoy en realidad te está saliendo mucho mejor ahora, pero eso no es objetivo. Eso de alguna u otra manera puede estar distorsionado. Claro. Bueno, quiero agradecer la presencia de Mario con su aporte científico y agradecer también la presencia de todos los integrantes de Máster que estuvieron presentes, entrenadores, también atletas. Y muy agradecido, Mario, por tus conocimientos, por tu saber hacer y tu tiempo hacia nosotros. Creo que esto es interesante para la mayoría de nosotros, tener un conocimiento y para los entrenadores un aporte. Muy agradecido y esperamos Gracias a contar ustedes por la contigo para invitación. una próxima oportunidad. Cuando Gracias, quieran. Gracias a ustedes, que estén muy bien. gracias a todos, que le haya aprovechado esto y sea un aporte. Nos estaremos hablando y viendo. Gracias a todos. Chao, chao, que estén muy bien. Adiós. Cuídense. Chao, Adiós. chao. Gracias, Mario. Chao. Adiós. Chao.